Hola a todas y todos. Es un gusto saludarles en este principio del mes de marzo, un mes significativo por el inicio de la primavera, a nivel religioso porque estamos dentro de Cuaresma y es un mes dedicado a San José, a nivel civil por la expropiación petrolera, el aniversario, por el natalicio de Benito Juárez y de manera muy particular, y he dejado esta fecha al final, precisamente porque es la que abordaremos, toda la reflexión y todo el espacio que nos lleva a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Algunas personas interesadas nos han ahora preguntado o escrito si habrá nuevamente un posicionamiento frente a este tema. Queremos responder que la postura que ha tomado la provincia no es fruto de una reflexión individual o aislada, sino un constructo compartido que a lo largo de los años ha ido cobrando, digamos, una dinámica, me parece muy hermosa y que seguimos construyendo. La propuesta es el comunicado que sirvió o que surgió el año pasado, lo mantendremos como postura. Y la propuesta es que las iniciativas y los movimientos que existan en las diferentes obras ayuden a que esta reflexión se fortalezca. Voy a presentar la carta que publicamos el año anterior, que es la misma, digamos, que funcionará para este año 2023. Y la propuesta es que conociéndola, profundizándola, podamos también compartirla y sacarle, digamos, provecho a todas sus ideas. Permítanme compartir la pantalla. Vamos a ir caminando en torno, como provincia, en torno al posicionamiento provincial sobre el Día Internacional de la Mujer. Reconocemos el 8 de marzo como la fecha especial de conmemoración y el 9, sobre todo a nivel México, como este espacio de visibilización, ¿no? De manifestación de lo que se ha reflexionado en el día 8. Dos consideraciones previas que nos parecen muy importantes. La primera, ¿se celebra el 8 de marzo o se conmemora el 8 de marzo? Podríamos decir que ambas, aunque sí hay una diferencia en el significado de las palabras y creemos que es importante el poco a poco hacerlo mejor. Cuando nos referimos a una celebración, indiscutiblemente hay un tinte de fiesta, gozo, alegría. Por tanto, celebramos espacios así, alegres. La conmemoración, por otro lado, lleva más bien un tinte de recuerdo, de memoria, de reflexión. Quizá sucesos, realidades que han pasado por nuestra experiencia y que queremos guardar por la importancia que tienen o para convertirnos en algo mejor. Así, podemos decir, celebramos un nacimiento, un bautizo, una boda, un matrimonio, una titulación. Celebramos la Navidad, la Pascua, el Día de las Madres. Todo esto lleva el tinte festivo. Por otro lado, conmemoramos el aniversario de los temblores, terremotos del 19 de septiembre, la Segunda Guerra Mundial y el exterminio nazi, la matanza de Tlatelolco, la Guerra Cristera. Muy seguramente a futuro conmemoraremos la pandemia. No se trata de festejar sobre estos eventos, sino de tenerlos en la memoria para ayudarnos a volvernos una mejor sociedad, por lo que significan para nosotros. En este caso, tenemos una experiencia muy interesante que creo que podemos hacer la distinción entre uno y otro. En la mayoría de nuestras comunidades educativas celebramos la Noche de Muertos, porque para nosotros sí termina siendo una fiesta, con las catrinas, con las calaveritas, con el chocolate y demás. Para muchas comunidades, como puede ser la Huasteca Potosina, Mixquic, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, etcétera, conmemoran este momento, donde ellos realmente viven el espacio y traen a su propia experiencia el recuerdo de sus seres queridos. Recordamos que la ONU, desde 1975, declara el Día Internacional de la Mujer, pero no como una celebración, sino como una conmemoración, porque recoge todos los movimientos filosóficos, políticos, sociales, económicos, de reflexión y de lucha a favor de los derechos de las mujeres, obviamente, en términos de buscar justicia, igualdad
paz y desarrollo. Desde esta lógica, no se trata, decimos, de un espacio de simple celebración, sino mucho más profundo de conmemoración. La segunda consideración previa es cuando tocaremos el tema de la perspectiva de género. Y aquí, para algunos, nos da un poco de inestabilidad tocar estos temas porque no ubicamos bien el piso. Y no toca en este momento dar una clase, tendríamos que buscar también profesionales que nos vayan ayudando, pero sí compartir la reflexión. Cuando se habla de una diferencia en las categorías de sexo y de género. Cuando hablamos de sexo, hay 4 elementos muy importantes. Toda la parte biológica, de morfología, cromosomas y cargas, anatomía, órganos y fisiología, funcionamiento del ser humano. Hasta ahí podemos encontrar que básicamente hablamos de 2 grandes realidades, pero aún la ciencia hoy nos dice que no son exclusivamente 2 realidades, sino que existen posibilidades diversas. Por otro lado, está el espacio del género, que no se refiere a lo que ya dijimos anteriormente, sino más bien a roles y funciones que como sociedad hemos ido construyendo, aceptando, asimilando y en algunas ocasiones dejando firmes, no siempre en beneficio de los grandes derechos que hoy respondemos como ciudadanos. Así, tenemos ejemplos muy claros, como podría ser el color, ¿no?, que manejamos hacia la diversidad de ser hombre o mujer. Podemos hablar de elementos muy sencillos, lo que significaría usar una prenda de vestir como una falda, cómo lo aceptamos en México y cómo lo aceptarían, como aparece en la imagen, por ejemplo, en Escocia, o las túnicas en Medio Oriente. Otro ejemplo podría ser el saludo. Cuando hablamos de un saludo de mejilla, cómo lo vemos en México y lo valoramos, cómo podría ser, por ejemplo, en Argentina o Uruguay o en Europa. Esto se refiere directamente a constructos sociales y por ser algo construido en su naturaleza, dice, se puede deconstruir o modificar. El problema es cuando consideramos estos constructos como la única verdad posible. La perspectiva de género a lo que nos invita es a reflexionar constantemente y abrir el corazón y la mente para poder entonces establecer un diálogo constructivo. Con estas 2 ideas preliminares o previas, reconocemos también que la ONU ya se ha manejado, dijimos, en el 75 plantea el Día Internacional de la Mujer a conmemorarse y va generando después en diferentes reuniones, convenciones, asambleas, una reflexión participada. Hoy se habla de la Agenda 2030. Todos estos 17 objetivos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos invitan a una sociedad mejor. Si revisamos el número 5, queda claro que se habla tal cual de la igualdad, en algunos espacios diríamos equidad de género. Vámonos entonces a la carta que ya ofrecimos el año anterior y que servirá, por supuesto, para los siguientes. Iré tomando párrafo por párrafo y explicando algunos detalles que nos ayuden también a comprenderla mejor. El saludo, si ustedes lo pueden ver, lo tienen en pantalla, toca 3 grandes espacios. El primero, dirigido de manera personalizada a ti y obviamente a ti que formas parte de la provincia. Pero también hay un espacio comunitario, hablando de México, para nosotros querido y herido, pero que es nuestro. Por eso decimos hogar y que tiene un futuro y que queremos un futuro mejor, canción. Finalmente, el espacio social, a la sociedad en general. Entonces, en el espacio individual, comunitario y social, queremos levantar nuestra voz. Dice el primer párrafo, nuestra misión nos llama a educar. Vamos a decir nosotros por qué y para qué estamos. Esto significa promover experiencias de crecimiento, fíjense cómo se repite, individual, comunitario y social. A ti, a México, a la sociedad en general. Pero es intencionadamente. Y por esto nos comprometemos en promocionar, en promover el desarrollo de la vida plena, en todas sus expresiones, la dignidad de cada persona
y la armonía con nuestra casa común. Empezamos la carta diciendo cuál es nuestra misión. Inmediatamente después, toca el sentido de cómo lo hacemos. Dentro del marco de la conmemoración, nos situamos desde el ejemplo de María de Nazaret. Nuestro nombre lo lleva implícito y somos coherentes, dice al final, queremos ser congruentes con este sentido de vida. ¿Quién es María? Esta mujer activa y comprometida con la fe y con la historia. Nosotros maristas no podemos hacer menos. Por tanto, valoramos profundamente la presencia de las mujeres. Y viene un espacio bonito, nos referimos a las niñas, adolescentes y jóvenes, obviamente porque son protagonistas de nuestra misión. Reconocemos y valoramos su vitalidad y su aporte a la sociedad. Consecuencia, defendemos sus derechos humanos como un valor inalienable. Y finalmente dice esta parte, avanzamos desde la reflexión para integrar la perspectiva de género en la vida de la comunidad. Seguimos dialogando, seguimos reflexionando, reconociendo aquello que hemos construido y que no necesariamente es la manera como debe hacerse. Con toda esta lógica, reconocemos que en la sociedad existen desigualdades estructurales, estereotipos, juicios, acciones y silencios cómplices. Fíjense que toca muchos elementos de los cuales quizá en la historia, o no quizá, muy seguramente hemos sido parte, no necesariamente como personas, pero sí como institución. Y esto sigue lastimando y vulnerando la dignidad de las mujeres. Entonces es importante reconocer que existe y reconocer que no siempre hemos hablado y reflexionado en ese sentido. Y esto ya nos vuelve cómplices del problema. Pero viene aquí el camino que queremos dar. Fieles a nuestra misión, a lo que ya dijimos, a educar, al estilo de María y el reconocimiento que hacemos de la mujer y su valor, nos situamos a favor de cualquier experiencia, la que sea, con estos tres tintes: diálogo, participación y reflexión que lleven a la construcción de una ciudadanía plena. ¿Y qué es la ciudadanía plena? Los derechos de toda persona y que construyen una mejor sociedad. Por eso insistir en sus comunidades todo lo que lleve al diálogo, a la participación y a la reflexión y que mueva hacia una ciudadanía plena, nos situamos a favor. Cierra la carta con una invitación, obviamente para nosotros y nosotras mismas. Invitamos a todas las obras y dice, a sumarnos a aquellas personas que ya están levantando la voz en pro de los derechos de las mujeres desde el respeto y la tolerancia. A promover espacios, importantísimo, promoverlos donde se dé el diálogo, lo dijimos en el párrafo anterior, de acercamiento y de toma de conciencia, darnos cuenta de lo que pasa. A apoyar las iniciativas que puedan surgir en la comunidad misma, desde el alumnado, desde madres y padres de familia, desde el personal docente de la escuela, y que lleve en línea de derechos. Y finalmente, un punto muy fino, a evitar caer en la tentación irreflexiva de la violencia, de los prejuicios descalificadores o de la manipulación. Evitaremos caer en esa tentación irreflexiva. Cierra con una frase de Champagnat trasladada al espacio, al momento actual. No es posible que los maristas veamos a la niñez y juventud sin que nos mueva, sin que el corazón se agite para decirles Dios les ama. Esta es la herencia que nos da Marcelino y esto nos lleva a seguir optando por la vida plena. Y firmamos tal cual, quienes nos consideramos maristas de Champagnat de la provincia marista de México Central. El camino está andado, reconocemos que las implicaciones de esta opción no son sencillas, que nos lleva a reorganizar agendas, a movilizarnos, a desajustarnos del ritmo natural, pero creemos que esto vale la pena. Tomamos como ejemplo a la Morenita de Guadalupe, una mujer que irrumpió en los espacios donde el México apenas nace y trae este mensaje de esperanza, este mensaje de dignidad y su presencia, tierna pero valerosa. Así como ella, queremos caminar nosotros
y con ella le pedimos que acompañe nuestro trabajo. No me resta más que agradecer a todas y a todos el esfuerzo que hacemos, la reflexión y el diálogo que permitimos, las iniciativas que apoyamos y también, pues, a reconocer que iremos caminando como provincia, fortaleciendo nuestra reflexión y fortaleciendo el sentido de a lo que queremos llegar. Una sociedad más como Dios la pensó. Muchas gracias, excelente semana y seguimos en contacto.